Buenos días para todos, que el Señor te bendiga. La palabra de Dios dice en Filipenses 2, versículos del 12 al 13, lo siguiente. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Este pasaje explica la diferencia entre la responsabilidad de Dios y mi responsabilidad. La frase lleven a cabo nos está diciendo que debe haber un esfuerzo de nuestra parte para desarrollar la salvación que ya se nos fue regalada. Recuerde, como lo vimos ayer, nos esforzamos para llegar a ser como Cristo, no para ser salvos. Y aún así, Dios es el que pone el querer como el hacer, como bien lo dice la segunda parte del texto que leímos al principio. Entonces, el llevar a cabo la salvación con temor y temblor corresponde a nosotros, y el producir el querer como el hacer le corresponde a Dios. El crecimiento espiritual es trabajo de dos. Yo tengo que esforzarme y trabajar en varios aspectos de mi vida, y el Espíritu Santo que mora en mí me ayudará a conseguirlo. ¿Por qué no depende solo de mí? Porque ya Dios ha hecho un trabajo anticipado que yo no podía hacer. La Biblia dice que Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. Esa palabra la puede encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Analiza el siguiente ejemplo. Un campesino trabaja la tierra, no para conseguir la tierra porque ya la tiene, trabaja para desarrollar esa tierra que ya tiene. Asimismo nosotros no tenemos que conseguir la salvación, ya la tenemos, más bien debemos desarrollarla, lo que implica crecer espiritualmente. Y el versículo dice que lo debemos hacer con temor y temblor, es decir, tomar nuestro crecimiento espiritual muy en serio. Toda aquella persona que se toma su crecimiento espiritual a la ligera, que no lee la Biblia, que no se capacita, que ni siquiera asiste a la iglesia para alimentarse de la palabra de Dios, está dando a entender que no ha comprendido la magnitud de lo que ha hecho Dios por esa persona y que poco lo ama también, no demuestra un grande amor. Dios nos invita a que coloquemos algo de nuestra parte para crecer espiritualmente. Por ejemplo, mire, en 2 de Timoteo 2, versículo 15, dice que hagamos todo lo posible para presentarnos aprobados para Dios. Es decir, debemos hacer nosotros todo lo posible para conseguirlo. En Hebreos 4, versículo 11, dice que pongamos empeño en entrar en aquel reposo. Mire, nuevamente el Señor nos dice, esfuércense. En 2 de Pedro 3, versículo 14 dice que tratemos de vivir sin pecado. Nuevamente, tratemos implica hacer algo de parte de nosotros. Como lo ves, hay evidencia en la palabra de Dios que te da a entender que tienes que esforzarte. Pero hay que tener claro que Dios es el que pone el querer como el hacer. Nunca nos debemos olvidar de eso. No debemos sentarnos a esperar lo que haga Dios. Más bien, mientras Él hace, nosotros también. No podemos esperar a que descienda un empleo desde el cielo, pero sí podemos buscar un empleo mientras el Señor nos dirige por el camino correcto. Pero si no camino, no habrá sendero que recorrer. De eso se trata la vida cristiana, caminar mientras Dios nos acompaña en cada paso. El pasaje de Filipenses no está queriendo decir que debemos conservar la salvación. Ese es otro punto importante, porque al haberla recibido fielmente, pues yo no la voy a perder. Lo que dice es que tengamos respeto con Dios por lo que ha hecho y dependamos de Él, mientras al mismo tiempo somos responsables por nuestro crecimiento espiritual. Entonces el pasaje nos hace una exhortación al crecimiento progresivo y a la santificación personal. Tomemos entonces la decisión de crecer o seguir creciendo espiritualmente si ya lo estoy haciendo. Ya sabemos lo que Dios espera de nosotros, hagámoslo. Seamos conscientes de nuestra propia debilidad y aferrémonos a Dios con un temor totalmente reverente. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga.